Bien, continuemos con el análisis de los medios de impugnación. En esta ocasión vamos a analizar el instituto del recurso de apelación. Eh, el recurso de apelación tiene a su vez tres subespecies que son la apelación de derecho, la apelación diferida y la apelación por inadmisión. Iniciemos por la apelación de derecho. La apelación de derecho es posiblemente la más común que encontremos. Está regulada a partir del artículo 67.67 del Código Procesal Civil. Tradicionalmente se le conoce como un recurso vertical porque lo resuelve un órgano jurisdiccional de instancia superior al que dicta la resolución. El órgano que emite la resolución impugnada se denomina acuo y el que resuelve el recurso se denomina adquem. El recurso de apelación solo procede en los casos expresamente autorizados. Nótese que en el artículo 67.3 el Código Procesal Civil contiene una lista abierta de autos apelables. Es una lista abierta. En el último inciso del artículo, en el inciso 32, dice expresamente lo que disponga expresamente la ley. Eso significa que pueden haber normas en este código o en otras normativas, en otros códigos, en otras leyes que pueden establecer recursos de apelación. En leyes especiales, por ejemplo. La apelación de derecho debe formularse ante el órgano que dictó la resolución. Si fuera oral se presenta de forma inmediata y si fuera escrita el plazo es de 3 días para los autos y 5 días para las sentencias que no sean de ordinarios de mayor cuantía. Una vez interpuesto se debe resolver primero la revocatoria implícita, como lo hemos visto, artículo 66.3 del Código Procesal Civil, y en caso de ser rechazada se dictará una resolución, el despacho, en la cual se admite el recurso y se ordena trasladar el expediente a la segunda instancia que corresponda. Pero no es necesario ya, lo establece el código, emplazar a las partes para que comparezcan ante el superior a hacer valer sus derechos, ya que esa posibilidad opera ahora de pleno derecho y la deben ejercer directamente las partes en el plazo de 5 días. Otro aspecto importante es que si hay algún acto pendiente, si hay algún acto pendiente que tenga trascendencia dentro del proceso, el expediente no se remitirá al superior sino hasta que ese acto se cumpla. Si ya se hubiera trasladado y el acuo lo requiere para dar cumplimiento a alguna actuación, lo solicitará y se le enviará debiendo devolverse a la mayor brevedad posible. Estas gestiones de traslado no requieren resolución, basta con emitir el oficio electrónico respectivo. No debería trasladarse o debería solicitarse, por ejemplo, antes de celebrar un remate o para celebrar una audiencia oral. Estos son actos de trascendencia que no deben ser pospuestos. Finalmente, no se admite la apelación en resoluciones de incidentes o aspectos de menor cuantía dictados dentro de un proceso de mayor cuantía. Por ejemplo, si en la fase de ejecución de un proceso ordinario de mayor cuantía se interpone una tercería que por su estimación es de menor cuantía, lo resuelto carece de recurso de apelación. De presentarse una gestión en ese sentido, simplemente debe ser rechazada.
Bien, en resumen, otra vez, de nuevo, ubiquemos dos columnas en nuestra mente, una con las características del recurso y otra con la descripción de esas características. Resumo, ¿contra cuáles resoluciones procede el recurso de apelación? Contra la lista del artículo 67.3 y las previsiones que puedan existir en leyes especiales. En el caso de las sentencias, excepto las dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía y en los casos en que la ley les asigne expresamente recurso de casación. No procede el recurso de apelación expresamente en los incidentes o asuntos que sean de menor cuantía cuando se resuelven en un proceso de mayor cuantía. ¿Ante cuál autoridad se interpone el recurso? Ante la que dictó la resolución. El plazo para interponerlo es de 3 días contra un auto escrito, de 5 días si es contra una sentencia y de inmediato si se ejerce en una audiencia oral. El procedimiento: interpuesto el recurso, se emite pronunciamiento sobre su admisión y se ordena trasladar el expediente al órgano competente que conocerá la alzada. El expediente no se remitirá si se debe practicar un acto procesal trascendente. ¿Cuáles son los efectos del recurso de apelación? La admisión del recurso no produce efectos suspensivos, de modo tal que el órgano jurisdiccional mantiene su competencia para seguir conociendo de todas las cuestiones que se tramiten en piezas separadas, medidas cautelares y ejecución provisional. Si bien el artículo 67.5 del Código Procesal Civil refiere a medidas tutelares, estas no fueron incorporadas en la regulación normativa. Bien, cuando analicemos formalmente la presentación de un recurso de apelación, es importante entonces que tomemos en consideración los siguientes aspectos. 1. Que el recurso se haya interpuesto ante la autoridad que dictó la resolución. Igual, si se trata de un escrito que corresponde a otro juzgado y por error se presentó en otro juzgado, puede hacer que ese escrito se traslade al juzgado que corresponda. No obstante, si se agrega vencido el plazo, la responsabilidad es de la parte gestionante. Segundo, los requisitos básicos de cualquier escrito deben contener el recurso de apelación, debe estar firmado por la parte o su representante y la autenticación cuando sea necesaria. Si no está firmado, se rechazará el documento. Si carece de autenticación, se previene a la parte que interpone el recurso. La resolución apelada debe formar parte del elenco establecido en el artículo 67.3 ya mencionado o apelarse con base en una ley específica. Si el requisito no se verifica, muy probablemente el juzgado elaborará un proyecto de resolución rechazando el recurso por improcedente. De igual forma, hay que revisar si el recurso se está presentando dentro del plazo de 3 días, si es contra un auto, o 5 días si es contra una sentencia que admite apelación después de haber sido notificadas todas las partes. De lo contrario, el recurso va a ser rechazado de plano. Y finalmente, la motivación del recurso, insistimos, resultará inadmisible si no está debidamente motivada. Vamos a continuar con el tema de la apelación por... No, antes vamos a revisar el tema de qué ocurre, qué puede ocurrir, los escenarios al apelar una sentencia. Brevemente,
Una vez presentado el recurso de apelación contra una sentencia, el superior, con sustento en la ley, puede declarar mal admitida la apelación, anular, confirmar o revocar. La declarará mal admitida cuando el tribunal de primera instancia haya errado al admitir la apelación. La anulará cuando exista indefensión de conformidad con la teoría de las nulidades que sigue el código. Y revocará total o parcialmente cuando disienta del criterio con el inferior, y confirmará cuando no haya mérito para variar lo resuelto por el tribunal de primera instancia. Bien, ¿en qué consiste la apelación por inadmisión? La apelación por inadmisión está regulada en el artículo 68 del Código Procesal Civil. Este recurso busca combatir aquellas resoluciones importantes, aquellas resoluciones que de forma errónea rechazan un recurso de apelación. ¿Qué vamos a entender por forma errónea? Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 67.3.28 del Código Procesal Civil, la resolución que declara insubsistente un remate tiene recurso de apelación. Supongamos que en un juzgado civil se declara insubsistente ese remate y la parte actora presenta dentro del plazo y cumpliendo los requisitos de ley la apelación correspondiente. Pero el juzgado dicta una resolución rechazándola bajo el argumento de que esa resolución no tiene recurso de apelación. En este caso el rechazo es contra ley, y para defenderse de este abuso la parte cuenta con el recurso de apelación por inadmisión, el cual se debe formular inmediatamente si se presenta contra un auto que denegó el recurso en audiencia oral o en el plazo de 3 días si se trata de una resolución escrita. Ojo, qué importante es que en una audiencia oral, al preparar la audiencia, tengamos claro y tengamos el código a mano durante la audiencia en caso de que tengamos que vernos en la necesidad de presentar un recurso de apelación por inadmisión, porque el tribunal nos está rechazando un recurso por considerarlo que no está dentro del elenco del artículo 67.3 y pudiera que esté en una ley especial. Vean la importancia de la preparación de la audiencia. De igual forma, el recurso de inadmisión al presentarse debe motivarse. Deben establecerse las razones por las cuales se estima ilegal la denegatoria. La interposición de este recurso no suspende el curso del proceso, salvo que el órgano jurisdiccional disponga lo contrario. Si se interpone contra una resolución escrita o una resolución o una oral que no admite el efecto diferido, alegado la apelación por inadmisión, se remitirá el expediente al superior de forma inmediata. Si el órgano superior estima que la apelación es improcedente, confirma el auto denegatorio. En caso de encontrarla procedente, revoca el auto denegatorio y en esa misma autoridad admite la apelación sin necesidad de emplazar a las partes. Bien, ahora vamos a ver el tema de la apelación diferida. La apelación diferida está regulada en el artículo 67.4 del Código Procesal Civil y evidentemente es un mecanismo previsto para las audiencias orales, donde se trata de proteger los principios de concentración e inmediación. ¿Por qué? Porque la audiencia oral está concebida bajo una idea de continuidad.
Entonces no podemos volver al esquema tradicional donde, presentado un recurso de apelación, la audiencia tendría que suspenderse para que el recurso fuera resuelto por el órgano de alzada. Con base en esta premisa, el artículo 67.4 dispone que cuando la apelación de autos o de sentencias anticipadas se formula en la audiencia de pruebas, no se suspenderá el procedimiento salvo que la resolución apelada le ponga fin al proceso. En este sentido, si el aspecto recurrido no tiene efectos suspensivos, la apelación se tendrá como interpuesta en forma diferida y condicionada a que la parte impugne la sentencia, reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución final, en cuyo caso será resuelto al conocerse la sentencia. ¿Y cuál es la idea del concepto de apelación diferida? La idea de esta regulación es sumar todos los recursos de apelación para que estos sean conocidos en un mismo momento, junto con la apelación de la sentencia. Importante, si la sentencia no tiene, si la sentencia lo que admite es únicamente el recurso de casación, no procede la apelación diferida, pero la parte puede hacer valer la inconformidad al recurrir contra ella si lo alegado constituye un motivo de casación. Reiteramos, el procedimiento descrito se lleva a cabo en el contexto de la audiencia oral. Entonces, por eso hablamos de que la apelación diferida es diferida, porque una vez presentada el recurso de apelación, este recurso no va a ser resuelto en la misma audiencia, sino que va a ser resuelto en sentencia siempre y cuando la parte perdedora presente o reitere la apelación cuando recurra a esa sentencia, y siempre y cuando es el tema que fue objeto de la apelación, el aspecto que fue objeto de la apelación sea pertinente para resolverlo, para efectos de la resolución de la controversia en la sentencia. Bien, luego continuaremos con el recurso de casación.